Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar del edificio Dakota, un edificio encantado de Nueva York conocido por ser donde se grabó la película Rosemary Baby, también conocida para muchos La Semilla del Diablo, y donde John Lennon fue asesinado. Un lugar bastante tenebroso, lleno de historias muy oscuras. Ya sabéis, si os gusta el vídeo, dad un me gusta, comentad lo que os ha parecido y suscribiros al canal. Dicho esto, comencemos. El edificio es obra del arquitecto Henry Hardenberg, también autor del emblemático Hotel Plaza, ambos de estilo renacentista alemán con mezclas de la Francia del siglo XIX. Este edificio se construyó entre los años de 1880 y 1884. Edward Clark, fundador de la empresa de máquinas de coser Singer, fue el que encargó la construcción de este edificio. Quería crear 60 apartamentos que contasen con buhardillas, balcones y balaustradas, y de 4 a 20 habitaciones. Que ninguno de los apartamentos fuera exactamente igual el uno al otro, y a los que el servicio accedía por escaleras y ascensores situados en las esquinas del edificio. Incluso se ha dicho que los suelos de la vivienda de Clark estaban hechos de plata esterlina. Para mala fortuna de Edward Clark, nunca llegó a vivir en él con su familia, ya que este falleció 2 años antes de que se terminara de construir el edificio. Es decir, falleció en 1882. Realmente ningún apartamento se diseñó de igual manera. Aún así, todos ellos tienen techos bastante altos y se utilizaron materias iguales en todos los apartamentos, como pudiera ser mármol, caoba o fresno. Eso sí, existe una prohibición expresa para los inquilinos y propietarios. Estos tienen prohibido eliminar las puertas originales y los mantos de las chimeneas. Pueden quitarlas, pero guardarlas en un lugar especial habilitado para ello. Una de las leyendas de este edificio tiene que ver con su nombre. Al parecer, en el momento de la construcción, quedaba tan lejos de la ciudad de Nueva York que lo llamaron Dakota, porque es la ciudad más lejana al oeste de Estados Unidos. No obstante, esta leyenda no se sabe si es cierta o no. Una de las cosas más curiosas es que inicialmente el edificio Dakota no se concibió como un edificio destinado a los superricos, fue más bien construido y comercializado para la clase media alta neoyorquina con aspiraciones. La primera lista registrada de residentes menciona corredores de bolsa, abogados, empresarios de alimentación y a un tal señor Albert Griebach, cuya ocupación declarada era fabricante de ropa de cama. Aunque otra curiosidad es que cuando la zona de Manhattan comenzó su expansión hacia el norte, el precio de las propiedades se dispararon y el edificio adquirió cierta exclusividad que se ha conservado desde entonces, sobre todo desde que New York Times publicara un artículo sobre el edificio, hecho que provocó que se alquilara completamente y que durante al menos unos 45 años no hubiera ningún apartamento disponible, es decir, que durante ese tiempo no hubo ningún alquiler ni venta ni nada. Aparte de su estilo, algo que llama mucho la atención es que dispone de calefacción central, generador de electricidad propio que impide que los inquilinos se queden sin luz durante apagones, zona de juegos, gimnasio y quizás algo habitual hoy en día, pero no en su época, en la época en la que se construyó. Recordemos que fue construido por la década de 1880 y hay bastante diferencia de tiempo. Algo que también se ha de comentar es que el edificio no dispone de escaleras de incendios. Y fue así de forma bastante deliberada, ya que en su lugar se utilizaron ladrillos ignífugos que insonorizaban el edificio y también lo hacían a prueba de fuego. La entrada del edificio destaca su enorme arcada, que cuenta con una puerta de carruajes lo suficientemente grande para que pudieran pasar al menos 2 coches de caballos, permitiendo a los pasajeros apearse mientras se resguardaban
resguardaban de las inclemencias del tiempo. Desde los establos del Dakota en la calle 72 y desde los de la Amsterdam Street, unos ascensores subían los carruajes a las plantas superiores. El establo Dakota siguió en funcionamiento como garaje hasta febrero de 2007. Este edificio fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1972 y declarado Lugar Nacional de Interés Histórico en el año de 1976. A pesar de que el edificio siempre ha estado completo y que el alquiler allí tenía un precio razonable, después de la Segunda Guerra Mundial el alquiler comenzó a ser regulado por el Estado, convirtiéndolo en un lugar perfecto para artistas. En este edificio han vivido personajes como Judy Garland, Leonard Bernstein, Boris Karloff, Lauren Bacall, Roberta Flack y Jack Lemmon, entre otros tantos muchos. Es un edificio que ha llegado a aparecer en varias películas, como pueda ser Vanilla Sky, donde su protagonista Tom Cruise vivía en uno de estos apartamentos, y también formó parte del rodaje de La Semilla del Diablo o Rosemary Baby, dirigida por Roman Polanski. La decisión de grabar en este edificio para la película de terror La Semilla del Diablo o Rosemary Baby fue decisión del director Roman Polanski. Todo esto comenzó cuando Gerard Brossaud Garnet, considerado el sumo sacerdote de la Wicca británica, una religión inspirada en el paganismo y la brujería y uno de los brujos más temidos de la historia, se alojó en el edificio Dakota. Allí celebró oscuros rituales que dejaron una profunda huella en los residentes, y fue este personaje el que inspiró al director a realizar esta película, y de ahí que también eligiera este lugar para grabar la película. La película cuenta cómo un grupo satanista elige a una inocente mujer a la que da vida la actriz Mia Farrow para que engendrara y diera luz al hijo del diablo. Sin embargo, durante el rodaje ocurrieron diversos incidentes que afectaron a los miembros del equipo e incluso a la propia actriz principal, Mia Farrow. Esta sufrió una grave crisis que provocó la separación de la actriz del cantante Frank Sinatra. Incluso durante el rodaje se instaló allí Anton Sanford LaVey, quien había fundado la Iglesia Satánica norteamericana el 30 de abril de 1966, proclamándose posteriormente el mismo como el Papa Negro. No solo eso, sectas satánicas se daban cita en las inmediaciones del edificio para persuadir a Roman Polanski para que dejara el rodaje y no siguiera adelante. Todo esto desembocó en la famosa matanza de la calle Cielo Drive en 1969, donde Charles Manson y los miembros de su secta acabaron con la vida de una serie de personas, entre las que se encontraban Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, que estaba embarazada de 8 meses y medio por aquel entonces. Eso es una de las teorías del por qué se dio esta terrible matanza. Antes de todo esto, a finales del siglo XIX surgieron leyendas que aseguraban que en el edificio habitaba un fantasma que lloraba continuamente entre sus paredes. A principios del siglo XX se alojó a Aleister Crowley, a quien algunos consideraban el hombre más perverso del mundo, e incluso el anticristo, que llegó a practicar rituales satánicos en el edificio Dakota. Por esa época, la estrella del cine del terror llamada Boris Karloff, recordado especialmente por su papel del monstruo en la primera versión cinematográfica de Frankenstein de Mary Shelley, vivió también en uno de los apartamentos del edificio, sabiéndose que le gustaba celebrar extrañas sesiones de espiritismo. Cuenta la leyenda que el día de su muerte se produjeron extraños fenómenos sobrenaturales en el edificio que provocaron que varios de los residentes huyeran despavoridos del lugar. El vidente Alex Panos se encontraba en los despachos de American Society for Psychical Research frente al edificio Dakota cuando hizo una increíble predicción ante las cámaras del programa televisivo llamado Fenómenos Inexplicables el 5 de noviembre de 1980. Una estrella célebre del mundo del rock va a morir de forma insólita.
Y digo insólita porque habrá algo extraño en esa muerte que afectará a miles de personas por la gran popularidad de la víctima. Pero todo no acabó ahí. Probablemente el hecho por el cual el edificio Dakota sea actualmente conocido mundialmente es porque justo en la puerta del complejo John Lennon fue asesinado. Tras la disolución de The Beatles en 1970, John Lennon y su esposa, la artista conceptual Yoko Ono, abandonaron Inglaterra para, en el año de 1973, instalarse definitivamente en el edificio Dakota en Nueva York, junto con su hijo Sean. En 1980, tras 5 años de silencio musical, Lennon volvió a los estudios de grabación para preparar el que sería su último álbum, llamado Double Fantasy. El 8 de diciembre del mismo año, cuando regresaba de trabajar en el estudio de compañía de su pareja, un fanático de los Beatles llamado Mark Chapman, al que horas antes había firmado un autógrafo, le disparó 5 veces por la espalda cuando se disponía a entrar en el edificio. Murió a los pocos minutos para consternación del mundo entero. Chapman estaba armado con una pistola de unos 38 milímetros y poseía un ejemplar del libro llamado El Guardián en el Centeno, de J.D. Salinger. A pesar de lo sucedido, Yoko Ono sigue viviendo en el mismo apartamento del edificio Dakota que compartía con su marido. Incluso ha asegurado que en algunas ocasiones ha llegado a ver el fantasma del músico que le dice que no tengas miedo, todavía estoy contigo. También se dice que Lennon en vida dijo que había un fantasma en su apartamento de una mujer que lloraba de manera bastante desconsolada. También hay una leyenda que dice que debajo del suelo de un salón de los apartamentos hay escondidos unos $30,000, aunque los dueños del lugar se niegan a destrozar el suelo para comprobar si es cierto o no. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. No sé lo que os ha parecido o si conocéis algunas historias más sobre este edificio. Yo ha sido las que he encontrado más o menos. Obviamente hay algunas conocidas, como el hecho de que, pues John Lennon fue asesinado allí, o que allí se grabó la película de Rosemary Baby y demás, pero había algunas que yo no conocía. No sé si vosotros conocéis alguna más. Por favor, si es así, dejadla en la cajita de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.